Ya, White collar, problem. ya listo. Date el ejemplo. Es el segundo punto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a un partido de fútbol a ver a O'Higgins, Ya, eh, ya, el significado que yo le doy, por ejemplo, voy con una camiseta del club. ¿Por qué? Porque yo y todos los individuos somos del mismo equipo. ya, Porque vamos a ver a los jugadores, qué sé yo, un partido, entonces para hacerme notar de que yo soy del club, voy con una camiseta, con un gorrito, con una parte, con lo que sea del club, y eso deriva de la interacción social que voy a tener con los demás, que son hinchas también, ya. ¿sí? Sí, pero no. Sí, pero no. Espera. Está bien el ejemplo con respecto a la comunidad deportiva. La verdad es que es muy buen ejemplo. Lo que sí considera que cuando hablamos de la significación de una cosa, en base a la interacción social, porque en este caso tu interacción social es de ti con tus demás compañeros fanáticos de ese equipo, ¿cierto? Ujú. Ya, la significación va más que nada al equipo, no en tu polera, no en tu polera en sí, sino que el equipo. El equipo vendría siendo una significación de interacción social. ¿Por qué? Porque ese equipo genera una interacción entre ustedes y para ustedes significa lo mismo, porque por algo son una comunidad que le gusta ese equipo. Hay un Claro, objetivo claro de ustedes del por qué me gusta ese equipo y por qué el resto de la gente que está con mi misma polera le gusta también ese equipo. ¿Cachai? ujú, Tómalo más en ese lado, más que en tu polera, tómalo más que nada en el lado de la significación del equipo, porque el equipo claro, te genera una significación en comunidad, en interacción social. ujú, Eso más que nada como corrección, pero en sí, sí, o sea, si tú pensáis en ese ejemplo, está muy bueno, porque estás haciendo una buena relación de interacción social porque estás metiendo como una comunidad, y eso es como principalmente el segundo punto. ya. En la tercera premisa tengo tales significaciones se usan como proceso de interpretación de la persona en su relación con las cosas que encuentra y se modifican en el mismo proceso. Ujú, sí, ¿sabes qué significa? Que, por ejemplo, las cosas que yo interpreto, ya, me voy encontrando, a ver, ponte tú, voy a ver un partido, pero ya, de O'Higgins con Colo-Colo. Y Ya, no todos van a ver a O'Higgins, o sea, igual lo van a ver hinchas que van a ver a Colo-Colo y se van a modificar en el mismo proceso, porque me voy a encontrar gente que va a quedar triste y gente que va a quedar feliz, depende del resultado. Y eso me va a dar a mí a interpretar las cosas de manera diferente. O sea, si gana, voy a estar contenta. Y si pierde, voy a estar triste. O voy a ver y voy a ver a personas contentas porque no son de mi mismo grupo. ya, sí, pero no también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una interacción que se utiliza como un proceso de interpretación, tómalo desde el punto de que si bien tú te vas a poner triste porque, por ejemplo, el equipo pierda, o también te puedes enojar, si es en el caso dado, la significación aquí no es tu emoción como tal, sino que tu emoción por lo que sucedió va a cambiar lo que significaba para ti el equipo. Si el equipo pierde muchas veces, pierde, no sé, por 5 goles, tu significado de un equipo bacán, seco, bueno para jugar, va a cambiar a un equipo puta que se las Mal, farrió, que no sabe jugar, que claro. es malo. Exacto, eso mismo. Entonces, claro, la significación es como un proceso de interpretación a través de dicho proceso. O sea, para ti, al inicio, como dijimos, desde el punto uno, tomémoslo con los 3 puntos. En tu Ujú. primer punto, para ti, individualmente, ¿qué equipo te gusta? Dime un equipo de fútbol. Cualquiera, ponle Colo-Colo. Ya, Colo Colo, ya. ¿Te gusta Colo Colo? Para ti, individualmente, como persona, porque ese es el punto uno, tomándolo más como el humano individual respecto a algo. Ujú. Colo Colo para ti, puta, el mejor equipo del mundo, ha ganado no sé cuántas copas, que tiene los mejores jugadores, ¿ya? Es seco en jugar, siempre se vislumbra, bla, bla. Claro. Para ti, ese equipo va a significar algo de entretención, algo de diversión, algo de alegría, algo que te motiva, que te gusta de ver. Ujú.
Pasémosle a la segunda premisa. La segunda premisa dice que este significado deriva o surge de la interacción social. Tú, como persona que va con una polera al Colo-Colo, que conoce personas que también van con una polera de Colo-Colo, que van con más cositas que tengan que ver con ese equipo en apoyo, te va a generar una interacción social en comunidad con personas que su significado es igual al tuyo o similar al tuyo. De que este Ujú. equipo es bacán, que lo venimos a ver, a apoyar porque es el mejor de todos, porque juega excelente. Vamos a ver su jugada, ¿ya? Ya, Pasemos al tercer punto, porque los tres van entrerelacionados. Los tres van relacionados, ¿ya? Tercera premisa, este equipo, la significación de motivación de este equipo cambió. ¿Por qué cambió? Porque perdió. claro, se Perdió, modificó el... perdió 4-0. 4-0, ¿ya? Digamos que eh, estaba jugando contra la Cat. Ya, perdió 4-0. En esa Ujú. pérdida, tu significación de equipo bacán que nunca pierde, que es mejor de todo, cambió a un puta que equipo más malo. ¿Cómo estoy apoyando yo esto? Malo, pésimo, horrible. Jugaron horrible, no saben jugar. Claro, se modificó en el proceso que transcurrieron cosas. Es Se como modificó en ese proceso. Sí, un ejemplo de ahora, por ejemplo, el tema de la migración. Ya de primera como que a todos les daba pena el tema de que haya migrantes acá y de repente empezaron como a delinquir y a salir como casos de delincuencia y de comercio ambulante y lamentablemente mediante el proceso la gente como que ya que se vayan todos y la cuestión, que los echen a todos y van cambiando. claro, es un proceso. La significación va siendo un proceso. Pero siempre tómalo de las tres premisas y las tres premisas suceden una tras otra. La primera siempre es la tuya, la individual. ¿Qué significado le das tú a las cosas? ¿Qué Ujú, significa para ti tal cosa o tal hecho? ¿Ya? No siempre tomémoslo como un objeto material, también podemos tomarlo como un hecho. Para ti va a simbolizar algo. La segunda premisa, eso que simboliza para ti también simboliza lo mismo en comunidad o puede simbolizar lo contrario en comunidad. ¿Ya? En base a esa comunidad, tu interacción también, o sea, perdón, tu significación del objeto también se puede ver modificado por medio de un proceso. ujú. En el caso contrario, pongamos un ejemplo distinto. También tomémoslo del equipo, pero cambiemos la interacción social. Cambiemos la pura interacción social. Tu significación del equipo Colo Colo, el mejor de todos, bravo, bacán, bacán, bacán. El mejor, excelente, un 7. Pero conoces a alguien de tu interacción social que es de la Cato y te empieza a explicar por qué la Cato es mejor que el Colo. Te relacionas con esa persona y te empieza a mostrar otro significado del equipo de Colo Colo. Ujú. Mentalmente, por medio de esa interacción social, va a haber un proceso de interpretación que va a modificar el significado para ti. Pucha, esta persona tiene razón, no es tan bueno como yo pensaba. Ujú. Cambió, significado totalmente modificado. Ya no es tan bueno como yo pensaba. A lo mejor no se volvió pésimo, pero no es tan bueno. Ya no me motiva tanto. Ese es otro ejemplo de lo mismo, del mismo hecho. Ujú. Entonces, el que nunca como que se modifica tanto, o sea, el significado principal de uno se modifica, sí, pero en base a la interacción social y el proceso que éste va teniendo. ¿Ya? Así Ujú. que van entrelazados todos. Todos, los tres juntos van entrelazados. ¿Ya? Y la interacción social genera un proceso de interpretación en cada uno. Tomémoslo así, ¿cachai? Lo estamos viendo desde otra lista, pero sigue siendo lo mismo. Se Ya. modificó, pero en base a otro punto de vista, con otra interacción social. Ya, esas son las tres premisas de Bloomer. Nunca olvidarlo, son importantísimas. O sea, para esa pregunta tengo que definir lo que es el interaccionismo simbólico y reflexionar como si yo fuera comunicadora. ¿Cómo vería ¿Cómo esa lo persona? relaciono? Claro. Ya, entonces, te dice por qué es importante considerar la perspectiva de interaccionismo simbólico para alcanzar la precisión del rol de comunicador y comunicadora. Acá tú no tienes que definir nada, nada. No tienes que describir qué es el interaccionismo simbólico. Solamente Reflexiono. tienes que entenderlo. Es solo reflexión. Te está preguntando por qué es importante. Entonces tú de lleno
va a ser la respuesta de es importante porque, ya, de lleno. No describes qué es el interaccionismo simbólico porque no te está pidiendo qué es, te está diciendo el por qué es importante. La persona ya sabe qué es el interaccionismo simbólico, ya tiene claro ese punto. Ahora quiere saber el por qué es importante. Como te jugó la ¿Ya? mente, ese profesor me jugó la mente. Me Pero vencí. vais cachando ahora cómo hacerlo con el punto exacto Sí. de lo que quieres. Es que yo no conocía a Navarro, no, nunca había tenido clases con él. Ya, bueno, él es así con todas sus pruebas. El año pasado fue igual con nosotros. Ya. Entonces, ¿por qué es importante? La persona ya sabe qué es el interaccionismo simbólico. Ahora quiere que tú me expliques, que tú, como persona, Paula Moreno, me expliques por qué es importante la perspectiva del interaccionismo simbólico para alcanzar la precisión, considerando precisión como algo preciso, la respuesta correcta, exacta, no más ni menos, Ujú. algo exacto en el rol de un comunicador o comunicadora. ¿Por qué es importante el interaccionismo simbólico? Dame una respuesta. ¿Por qué encontrás tú que sea importante lo que ya hablamos como comunicadora? Yo creo que gracias al interaccionismo simbólico puedo llegar más allá cuando yo tenga algún entrevistado o cuando quiera llegar a generar hipótesis sobre algún caso en particular. Voy a poder Ya, ahondar y poder generar mayor comunicación con la persona o con un grupo determinado. ya, ahí puedes agregar el concepto de significación. Como comunicadora, el interaccionismo simbólico em, es un tipo de interacción que me puede dar mayor significación a las cosas o hechos que yo quiero comunicar. ¿Entiendes? Ujú, Porque las significaciones, y aquí puedes agregar, varían tanto de la persona que le da ese significado al significado que le damos socialmente, ya que puede haber un cambio, un proceso de cambio de esa significación en base a la misma interacción social. Entonces, como comunicador, cuando tú quieres, esto ya es externo, no es parte de la respuesta, tú como comunicador, obviamente quieres comunicar. Simple, fácil, comunicar. Hagamos el caso dado. Quiero comunicar, tomemos nuestro trabajo, quiero comunicar sobre el bullying, sobre el acoso escolar, ¿ya? Como comunicadores, yo quiero comunicar el acoso escolar, el bullying, que es malo, que daña, que genera problemas a futuro a la persona que fue acosada, ¿ya? ujú, Pero ¿por qué es importante entonces el interaccionismo simbólico si yo quiero comunicar eso? Va a ser importante porque el acoso escolar no tiene el mismo significado para la persona que fue acosada como para la persona que nunca fue acosada ujú, o para el acosador. Su mm, significado es distinto. Por ende, como comunicador, yo quiero dar a entender que es malo, quiero explicar que esto es malo, pero ¿cómo lo hago? Sin el interaccionismo simbólico, no se puede. Necesitamos interaccionismo simbólico para poder entender que el mm, explicar sobre el acoso escolar puede significar de manera distinta para cada uno, ujú. Yo ¿ya? tengo, aquí tengo los conceptos del interaccionismo simbólico, que hay uno ¿Ya? que es como sí mismo, que es como considerarse a uno mismo como objeto, Ya, eso es el texto, ¿vale? que ¿sí? Y que es un yo, que es la Sí, respuesta de un individuo a otro, y el mí, que es actitudes que los demás, que yo puedo asumir del otro. Con tan solo ya, verlo, observarlo, puedo deducir algo de otra persona, y lo otro es como una respuesta inmediata que yo le doy a otra persona. ya, sí, Eso puede ser como también dentro del texto, porque gracias al interaccionismo simbólico voy a poder comprender, ahondar más a las personas y poder también tanto deducir lo que yo creo, tanto como dar respuesta, o sea, dar pregunta y respuesta inmediata, poder comunicarme con él claro. y usarme a mí como comunicador como un objeto de reflexión para todas las personas involucradas. Ujú. Sí, está súper. Es eso. Por favor, manifiesten que me vaya bien. No me En quiero este hacer. puedes poner ejemplo. Ay, En que me este puedes siento una poner velita. ejemplo.
Paula, en este Ah, puedes poner ejemplos. En el segundo punto puedes poner ejemplos, ¿ya? gracias. No voy a poner ejemplo. Puedes poner un ejemplo, pero no abuses de los ejemplos. No, Pero no. específicamente explica el por qué, ¿ya? Ujú. Eh, ya, eso, interaccionismo simbólico. No es tan difícil, solamente eso. Con las tres premisas, tú te das la respuesta de por qué es importante. Ya. Dice, Como te igual dije, dime, el texto es largo porque tengo calidad de resumen. El tema de los ¿qué? símbolos, los rituales, cara Eso vamos a social, ver ahora. etnometodología y escuela de Palo Alto. Sí, pero no le tomes tanta importancia, enfócate más en lo que sale en la prueba. Y en lo que el profe puso también en Power, porque lo del Power es resumen de todo el texto, la verdad. Y el texto repite muchas cosas y agrega términos. Y de hecho, Ujú. en ninguna parte el profe solicita que... en ningún el profe solicita que nos enfoquemos en los libros. Ah, Es ya. solamente los libros como para entender más en profundidad lo que es cada cosa. Ya. El de complejidad, tómenle énfasis, porque se explica súper bien el tema de los sistemas adaptativos complejos. Y ese es súper importante para responder la primera, porque ese sí pedí definición. Pero el Ya. de interacción simbólico, no le tomes tanto. Conócelo por encima. No te excedas tanto en información con ese, pero sí en el de complejidad, ¿ya? Entonces, vamos con los símbolos y palabras. Bueno, las palabras es igual a símbolo, ¿ya? Y eso significan cosas. Entonces, lenguaje como vasto sistema de símbolos. Símbolo, signo que establece una relación de identidad con una realidad, generalmente abstracta, la que evoca o representa. Entonces, las palabras son símbolos. Los símbolos tienen que ver con nuestra identidad. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que Álvarez habla demasiado serio cuando hace clases? Sí. ¿Cómo Como que no? muestra una identidad de una persona que conoce harto, que es seria, ¿cierto? Pero cuando uno habla con él en la oficina de la Jessie, por ejemplo, cuando se lo topa, es un poco más tela. Es más simpático, más tela. Ya, eso mismo. Como Sus el acento. palabras, exacto, sus palabras son símbolos de su identidad. Igual le tengo miedo. Es un ejemplo claro. Sus Sí. palabras son un símbolo de identidad. Por ejemplo, Mari, ¿te acordás cuando el profe te preguntó si eres extranjera o si eres de otro lado? Sí, ¿Te preguntó Porque eso? sí, weón, que hablaba como argentina, según él. Y yo como señor Bueno, cantadito porque es donde yo vivo hablamos así. donde tú vives. Es tu símbolo, esa es tu identidad. Perteneces a otro lado. Eres Oye, ¿y chilena, sí, eres chilena, pero eres de otra región. Y tus Tito? palabras, tu forma de hablar, relaciona tu identidad de donde tú eres. ¿Cachai? Eso La, es, en simples me dijo palabras. guasa el profe entre líneas. Sí, te dijo WhatsApp entre líneas, claro. Guas. Yo, qué weá, yo. Oye, yo soy de Rancagua, pero no hablo cantadito. A Pero lo hay gente mejor que yo es de hablo más Rancagua que se habla así. cantado. Ya, Aquí la gente, por lo mismo, dale. no, que aquí la gente frige, aquí la gente en verdad habla cantadito y tienen como palabras así, agánchame. En vez de apáñame, se dice agánchame. Ah, no, nunca Por he escuchado ese ejemplo, término. eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Sus palabras significan algo, dan una identidad. No todos hablamos iguales porque cada una de las identidades son distintas. Lo mismo, no solamente en regiones o en países, se puede notar también en comunas. Por ejemplo, una persona que vive en Las Condes toda Lo su único, vida y habla con la papa en la boca o utiliza términos más serios o pronuncia mejor a una persona que, no sé, vive en Cerro Navia, que habla tipo flaite, su identidad es distinta, ¿cachai? en la sangre Representa un tipo de identidad. brota. Y ahí está como el hecho de el mono, aunque se vista de seda, mono queda, porque sus palabras
lo que dice, su simbología es una identidad. Y aunque te cubras con miles de cosas, tu identidad se va a seguir notando de cierta forma. Solamente por tu mismo lenguaje, por tus mismas palabras. Porque es tu identidad. Así te definiste. ¿Cachai? Por lo mismo, cuando uno es chico, te enseñan palabras que comúnmente las personas utilizan. Por ejemplo, acá en Chile, ¿quién no utiliza el término guata en vez de estómago? ¿Cachai? Son muy pocos los que pueden decir estómago. La gran mayoría dice guata, porque es parte de nuestra identidad como chileno. El cachai. El cachai, el weón, el po, es parte de nuestra identidad. Por ejemplo. ¿Viste? Eso es lo de los símbolos y palabras. Es súper simple. Es signo que establece una relación de identidad con una realidad. Son abstractos, porque es abstracto, porque son todos distintos y hay variaciones. Aunque todos los chilenos, digamos, weón, po, cachai, digamos términos así, los chilenos que son más del sur, a pesar de que digan esos garabatos, hablan cantadito. Salvo yo. Es abstracto. Seguimos siendo chilenos. ¿Hay una identidad chilena? Lo hay. Pero esa es una identidad chilena más del sur, más sureña. Pero sigue siendo la misma identidad chilena. Entonces es abstracta. Tiene variaciones. No son iguales. Ninguna es igual. De hecho, no hay ninguna igual. Todos somos distintos porque todos formamos la identidad de manera distinta. Tanto como crecemos, como nos relacionamos con lo externo también. Por ejemplo, generacionalmente también. Términos como bacán. Antes decía bacán, ahora decimos pulento. ¿Cachai? Generacionalmente hay una identidad distinta. Eso es la simbología. ¿Está claro? Es súper sencillo esa. Sí. Ujú. Ya. Ritual. Ritual, este es por Goffman. Ritual. Será parte que constituye de la vida diaria del ser humano. Ordena nuestros actos y gestos corporales. Relación ritual con comunicación. Ya. Los rituales. Saludar, como dijo el profe, es un ritual. Ujú. Despedirse es un ritual. Dando la batería, no sé por qué. Ritual, por ejemplo, hay gente en la casa de mis abuelos, se pide la bendición antes de sentarse a almorzar. ¿Ya? Si mi tata no pide la bendición, nadie come. Ya. Eso es un ritual. Claro. Por ejemplo, yo para este viernes tengo mi ¿Cachai? ritual. Ese es un tipo de ritual. Para este viernes voy a ir maquillada y arreglada porque me quiero ver bonita para la prueba. O sea, si la prueba me arrastra, al menos me voy a ver bien. Ritual, verme bien. Claro, es tu ritual. Confirmo. Eh, ya. Entonces, eso, ritual constituye algo diario que nosotros hacemos, constituye algo cotidiano, comúnmente que nosotros hacemos. Lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a hacer Que se un ritual, saludan. por ejemplo, ritual, el dar el examen es un ritual. Tener que dar una prueba es un tipo de ritual. Sabemos que tenemos que llegar, sentarnos, tomar un lápiz, escribir, responder en la hora que nos indicaron, terminar de escribir, entregar e irnos. Ujú. Tenemos un ritual, Claro, hasta cierta hora. claro, y eso ordena nuestros actos y gestos corporales. Claro. Por Por, ejemplo, por, el saludo que claro, tienen son la mejilla y los hombres chocarse la mano. claro, son actos y gestos corporales. Todos los rituales tienen un tipo de acto y gesto corporal. Ujú. Aquí, sigamos. Actos humanos expresivos, claro, porque todos expresan algo. Código de conducta y complejo de símbolos. Transmite información significativa para los otros. Ya, esto. Hay rituales, todos los rituales son distintos, algunos significan más que otros. Eh, como dijo la Sudi de ejemplo, como scout, ella usar el pañolín que utilizan los scouts simbolizan algo para otros. Significa, significa algo. Ante nosotros significa algo. Ver a un scout con pañolín significa algo. ¿Ya? Mm. Alguien, no sé, pues, alguien que cuida el planeta, alguien bueno, alguien inocente, alguien que le gusta estar con la naturaleza, por ejemplo. Simboliza algo ante nosotros, ¿ya? Y ellos tienen su propio ritual. Como scout tienen un ritual que seguir, qué cosas tienen o no tienen que hacer, ¿cachai?
tienen un modo de gestionarse, de ordenarse, de actuar de cierta forma, y eso simboliza algo. Entonces, también hay una relación ritual con movimientos del cuerpo, obligatoriedad y asimilación de posturas corporales específicas para cada cultura. Lo mismo, todos los rituales tienen algo que es importante. Por ejemplo, en la iglesia antiguamente había un ritual que era que cuando iban a misa, las mujeres tenían que ir con la cabeza tapada, con un velo. Solo las mujeres, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Mm, Quiero escuchar. Ya. Pero al menos en Entonces, la iglesia donde yo voy, las mujeres van como con faldas largas y cosas así. Yo no, pero hay mujeres que sí. ya, por lo mismo. Tomemos ese significado, ese ritual, antiguamente católico, cristiano, no me acuerdo en qué religión se pasaba más, pero era un tipo de vestimenta adquirida en el ritual que era importante, que simbolizaba algo y también era obligatorio. Entonces las Claro, mujeres tenían que ir los con hombres un con terno y velo, corbata. claro, y es obligatorio. También tienen que asimilar un tipo de postura corporal, o sea, sentarse de cierta forma, si van a rezar, rezar de cierta forma, que es arrodillarse, no es rezar de pie, sino que arrodillarse. Eh, y eso es específico en base tanto a cultura o al mismo hecho de comunidad también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay rituales importantes con el profe que hablamos, por ejemplo, para nosotros, chilenos, tenemos el ritual del 18 de septiembre. Ah, sí, 18 de encuentro septiembre, todos los chilenos sabemos qué se hace el 18 de septiembre. Se puede bailar cueca y no se puede bailar cueca, no es obligatorio. Pero lo que sí es obligatorio es que tiene que estar el asado, tiene que estar la empanada, tiene que estar el terremoto. Van a haber sí o sí ferias costumbristas con mucha gente recorriéndole en todos lados de Chile. Y también es obligatorio la banderita chilena. Poner una banderita fuera de la casa. Pequeña, grande, da lo mismo. Pero una banderita pequeña. Ujú. Ya, tenemos 10 minutos, en 10 minutos terminamos todo. Eso es con el ritual, ¿ya? El Ya. cuerpo es importante, la obligatoriedad en algunos casos, las posturas, y eso también simboliza algo, ¿cachai? El 18 de septiembre para los chilenos simboliza patria, Ujú. simboliza esto es Chile siempre. 18 de septiembre, nadie se le puede ir, siempre va a ser feriado para todo el 18 de septiembre, porque es Mari, importante, Mari, ¿cachai? ¿Qué pasó? ¿qué tal son las fondas de San Felipe? ¿Ah? ¿Qué tal son las fondas de San Felipe? Mira, la verdad no hay mucha fonda acá. Qué fome. Si queréis venir para acá. Ya, Ya, acepto. Ya, chicas, vamos que nos quedan solo 10 minutos dale. antes que se Cara corte la social. grabación. Ya. Cara social. La cara social. En la interacción es cara a cara que ha expresado las reglas de etiqueta social y los atributos de las personas, orgullo, honor, dignidad y posición social. Ya, la cara social es como nosotros nos presentamos ante la sociedad, lo que nos dijo el profe. Como nosotros veríamos si el profe llegaba con una guayabera, chori Claro, y hawaiana. Para nosotros va a claro. representar algo, ¿cachai? Va a simbolizar algo, pero no, pues, él es Es- profesor, entonces tiene que llegar más claro. formal, tiene que llegar con seriedad. Hay un ejemplo clarito, po. Por ejemplo, a Boric siempre lo critican por cómo se viste, porque no usa corbata y que es un presidente y todo el tema. Es como la cara social, que el Ujú. presidente siempre tiene que estar bien vestido, con terno, corbata, así muy formal, y lo tratan así como de mamarracho y cosas así, porque son como patrones, como cosas de estatus social o cómo la gente te ve, cómo la gente te va a posicionar. Ajá. Es eso mismo es la cara social. Es como nos presentamos ante la sociedad. Ujú. Luego sigue la etnometodología, que nos dice contexto y lenguaje, escenario social y acciones que se producen, ¿ya? Se determinan recíprocamente conectados entre sí. Interacción como pilar y fundamento de la relación social. La interacción siempre va a ser el pilar, porque sin interacción no hay una relación social. Tenemos que interactuar para que haya una relación social. Ujú. Si todos estamos callados sin decir absolutamente nada con nadie, no va a haber relación social, pues, no hay relación social. En la interacción es ese pilar.
Yo tengo que comunicarme con el otro, de alguna u otra forma, con el tema que sea, pero tengo que comunicarme para que haya una relación social, ya sea de dos, de tres, de cuatro, de cinco, da lo mismo. Da lo mismo la cantidad. El tema es que la interacción es quien mueve esta relación social, ¿ya? Ujú, Ya. Dice, proponen analizar cualquier coyuntura social, o sea, un ritual religioso, una conversación familiar, etcétera, según el punto de vista del sentido que le dan los sujetos sociales implicados en dicha coyuntura. Ya, entonces, analiza cualquier coyuntura social. Como aquí sale un ejemplo, un ritual religioso, las conversaciones familiares en la mesa, por ejemplo, ya. Esto es en base al sentido que le dan los sujetos sociales implicados en dicha coyuntura. Entonces, por ejemplo, si tú ves un grupo de gente en una capilla con Cristo delante, tú sabes que la coyuntura que se está viendo social es un ritual religioso. Lo ves, lo observas, ¿ya? Para mí simboliza un momento de silencio, un momento sagrado en que hay gente en un ritual religioso. ujú, Entonces, los sujetos sociales que están implicados en esto, en esta coyuntura, son quienes le dan el sentido. Entonces, las personas que están sentadas escuchando a un cura, por ejemplo, adelante, en un ritual religioso, le están dando ese tipo de coyuntura social, ese sentido de religión, ujú, de ritual religioso. ujú, Segundo punto, observan la racionalidad del comportamiento de la vida cotidiana. Ya, el concepto racional de cómo actúa la gente cotidianamente, de qué hacen las personas. Se levantan, se van a dormir, se van a comer, desayunan, almuerzan, toman once, ¿ya? Es una observación racional. O sea, yo observo a la gente racionalmente lo que están haciendo y lo relaciono de cierta forma. O sea, lo mismo que te dije, yo estoy observando un grupo de gente en una capilla con una imagen de Cristo y están ujú, arrodillados con las manos así, están rezando. Racionalmente yo digo, están en un ritual religioso. Tercer punto, no se preguntan si existe el mundo, sino cómo puedes saber que existe un mundo social compartido con y por los demás. Ya. Eh, mm, bueno, no hay una pregunta sobre si existe el mundo, ¿cachai? Es ujú, solamente saber si existe un mundo social compartido. O sea, si ujú, compartimos este mundo entre los demás. Es solamente eso. Y cuarto, rechazan el punto de vista acostumbrado según el cual la deficiencia, la concreción, la inteligibilidad, la coherencia, etcétera, son fijadas, reconocidas y categorizadas a partir de reglas y modelos independientes de la situación social. Lo que te digo, eh, se fijan en base a reglas, a un tipo de regla, a un tipo de categoría, de seguir un tipo de orden, ¿ya? ujú, Eso, ya lo hemos hablado antes. 5. Propone la hipótesis de que cada situación social ha de ser considerada como autoorganizada. Lo que dijimos, de que es autoorganizado, que siguen un objetivo, una meta en común, ¿ya? Tienen ujú. alguna meta clara, entonces se organizan para eso. El centro de análisis es la vida cotidiana, pero esta vez observada a partir de los métodos con los cuales se construye un escenario de sentido común. Em, Así, el tema crucial de etnometodología es el análisis de los modos comunes en que los individuos hacen racionales y explicables su experiencia en todos los días. En otras palabras, la etimología es una sociología de la vida cotidiana. La Ujú, etnología es un estudio de la vida social de la gente, de qué hacen las personas, de claro. los rituales que hacen las personas, cómo significamos nosotros las cosas que nos rodean, de las Ujú, personas en general. Es un estudio casi social, ¿ya? Y 7. El centro de su indagación es el proceso en que los miembros sociales producen y sostienen el sentido de la estructura social en la que la interaccionan. Eh, Eso, que al final las personas producen y sostienen un tipo de sentido en la mm, estructura social, ¿ya? En la que interaccionamos. Nosotros le damos sentido a algo, lo que hablamos sobre los equipos. Nosotros le damos un sentido al equipo de fútbol. claro. Ya, comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas. Exacto, eso. Comunicación es donde se encajan todas las actividades humanas. Como te dije, la comunicación es la base. Ujú, La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. La comunicación, como te dije, no, es la base de la interacción. 2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. Todo lo que nosotros hacemos ujú. comunica algo. Claro, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, cómo nos comportamos, nuestros gestos, todo tiene como un valor comunicativo. Oh, ¿qué se cayó? Ya, filo. Ya. Por ejemplo, si yo le hago un desprecio a otra persona y,
y no sé, en vez de mirarlo, le hago un desprecio y ya estoy dando a conocer de que esa persona me cae mal o que no es de mi agrado. Claro, eso mismo. Entonces, el tercer y último punto dice que los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre individuos portadores de síntomas de llegada. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, es un trastorno psicológico que genera El perturbación en la comunicación, hall, mamá. ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que sufre depresión se va a comunicar de manera más perturbada con las personas que nos rodean y nosotros mismos. Porque una persona, por ejemplo, deprimida, con cualquier cosa puede llegar a sentirse dañada, por ende la comunicación no es la mejor, no es la más Ujú, idónea, ¿ya? Objeto de estudio es la relación, o sea, la interacción por sobre el individuo por sí mismo. O sea, más allá de estudiar al individuo, estudiamos su interacción. No ujú, estudiamos al individuo como objeto, sino que estudiamos la interacción del individuo como tal. claro. Y lo No queremos último, saber la porque edad que tiene, ni dónde vive, sino que queremos saber sobre él, su sobre su comportamiento. interacción con las cosas, lo que significa para esa persona, su entorno, claro. Ya. Ya. Y la última diapo, porque la comunicación ya se las mencioné, dice, encuadra la observación, ya que nos queda un minuto. Una acción, una comunicación, es decir, una interacción, si se analiza por sí misma, carece de sentido, ¿ya? No se analiza solamente la acción y la comunicación, sino que la interacción en general, la interacción con la gente que nos rodea y con las cosas que nos rodean, ¿ya? Y un segmento aislado de comportamiento es algo que formalmente no se puede definir, es decir, que carece de sentido. No es algo definido, ¿ya? El comportamiento no es algo como tal, no es definido, porque como dijimos, es abstracto. Y contexto como categoría de análisis fundamental. Acción e interacción en No. contexto. Espérate. Sigue hablando que se va a apagar tu computador. Ya. Entonces, el contexto es la